es una de las decepciones, pero... Y no quiero hacer mucho daño porque estamos haciendo daño sobre el equipo del otro. Vamos a hacer hoy daño sobre el equipo del otro, que es los Phoenix Suns, que es la primera decepción que traigo yo. Yo, de hecho, si te acuerdas al principio de temporada, los metí como uno de los candidatos a meterse incluso de finales de la NBA. Porque yo realmente creía que podían llegar a algo más. Y la realidad es que no. O sea, es tan sencillo como que este equipo no funciona. Sí, 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 no. Yo la verdad que no esperaba evidentemente semejante descalabro, ¿no? Porque es la plantilla más cara de la historia de la NBA y si se meten en el play-in, que está por ver, va a ser por el descalabro de Dallas, ¿no? Y por la lesión de Kyrie Irving, de Anthony Davis y demás, pero si no estaban fuera, de no ser por el play-in, Phoenix no tendría opciones de postemporada desde hace semanas. Y el equipo está roto desde hace mucho, encima luego el deadline con el episodio en el que intentas mover a Durant porque ya te das cuenta que es todo imposible, en fin, todo muy feo, muy mal. Yo sí que es cierto que a inicios de temporada no les tenía entre los favoritos porque pensaba que les faltaba defensa, que les faltaban algunas cosas, pero es que ha sido, bueno, terrible, está siendo terrible y sobre todo cómo Phoenix ha malgastado la posibilidad de montar un equipazo alrededor de Booker y Durant y tratar de buscar un anillo en 3, 4 playoffs. Y al final, Sergio, manda narices, pero el mejor momento que han tenido los Suns con Booker y con Durant fue precisamente su primer año, cuando Denver gana la NBA y ellos juegan en segunda ronda contra los Nuggets y es el equipo que más victorias saca del equipo de Colorado, que en ese momento fue como, puf, qué cortos han quedado los Suns, ¿no? Nos llegan a decir entonces que eso es lo más lejos que van a llegar los Suns de Kevin Durant cuando Kevin Durant acaba de llegar al equipo y yo, vamos, me hubiese, no voy a usar la expresión porque es muy fea, pero vamos, me hubiese reído con mucha fuerza. Yo es que no termino todavía de entender qué estaba pasando por la cabeza de la gerencia de los Suns para decir, me quiero desprender de Chris Paul, que hasta cierto punto lo puedes entender, pero además me quito también a DeAndre Ayton para traerme dos problemas. Es decir, uno se llama Bradley Beal, el otro se Mm. llama Yusuf Nurkic, que a Nurkic al final le acabas pagando para quitártelo. Es que ha sido Y no terrible. está haciendo nada mal Nick Richards, pero claro, llevas a un problema, una solución a un problema que no deberías haber tenido. O sea, mi pregunta un poco, Nacho, va por el hecho de decir, oye, Phoenix hubiese sido capaz de mantenerse en un puesto más o menos en puestos de playoffs, ¿vale? Entre el primero y el sexto de la conferencia oeste, si hubiesen mantenido a Chris Paul, DeAndre Ayton, los jugadores que en ese momento formaban parte de la rotación, porque sigo pensando, lo primero, que esos Suns no funcionaban tan mal, No. porque acuérdate ese pequeño lapso de Chris Paul, Kevin Durant, Devin Booker a finales de temporada Mm. 22-23, no estaba mal. Chris Paul se lesiona siempre, Sí, damos ese eso es el por hecho. problema. Mm. Claro, pero tienes la capacidad de atraer agentes libres por el mínimo, como hemos visto este año con Tyus Jones y Montemorris. Montemorris lo que sea, pero bueno, Tyus Jones es un muy buen fichaje. Sí, sí, es que el problema también es que es cierto que cuando Phoenix ejecuta el traspaso de Bradley Beal, todavía no se sabía lo de los aprons, pero claro, tú con el traspaso, Hombre, pero los dueños sabrían algo, no quiero decir. bueno, Estaban en las reuniones. No es que llegó un día Adam Silver y dijo, bueno, tengo un plan maestro, chavales. lo que pasa es que tampoco me sorprendería, Sergio, y esto lo he hablado alguna vez con compañeros, me da la sensación de que a muchos directivos les ha pillado el tema de lo de los aprons sin estar muy al tanto, ¿no? Puede O ser. que como que se han enterado un poco tarde. Entonces, no me sorprendería que hiciesen el movimiento sin ser plenamente conscientes de las consecuencias que iba a suponer y de las limitaciones tan serias que te iba a traer ese segundo apron, ¿no? Porque estando en el primero con Booker y con Durant podrías haber hecho muchísimas cosas. Y me cabreó mucho también saber el otro día bueno, que antes de llegar Matisbia, Phoenix, digamos, ya negociaba con Brooklyn y estaba dispuesto o a entregar a Michael Bridges y a Hmm. Cam Johnson o a entregar las rondas del draft, ¿no? Pero nunca las dos partes, ¿no? Que eran como, pues, la o los principales activos que tenían los Suns. Entonces, pues ¿cómo sería este equipo si hubieses conservado a Bridges y a Cam Johnson? O a uno de los dos en el equipo. Con conservar a uno serviría, ¿no? Y que los traspasos, como decías tú, de Chris Paul, que termina suponiendo Bradley Beal, y de Yusuf Nur, y de Ayton, que también das a tu Mani Camará, que es un jugador que te hubiese sentado de perlas al lado de Kevin Durant, porque es el jugador que necesita, no un alero bajito, Durant no necesita un alero bajito a su lado, necesita un 3-4 fuerte que vaya duro en defensa, es decir, justo lo que ha sido Camará desde el primer día en Portland. Así que al final dos movimientos, tanto el no negociar mejor el traspaso de Kevin Durant, quizás con un Isbia que llegó muy emocionado, y luego no acertar, no, es que son catastróficos los dos movimientos, te condenan y te entierran un proyecto con Booker y Durant que
pues quizás podría haber traído el primer título de la historia de la franquicia, aunque también te digo que viendo cómo han ejercido los dos de líderes después, creo que tendrían que haber hecho un traspaso trayendo precisamente un líder que creo que precisamente ni Booker ni Durant lo son. Es que yo iba a ir por ahí en la respuesta de decir, ostras, a mí, o sea, Kevin Durant, por descontado, me encanta. Devin Booker también, son dos jugadores que me fascinan a nivel ofensivo. Pero creo que quizá la gerencia, llámalo la propiedad o llámalo la gerencia de James Jones, quizás sobrevaloraron mucho el impacto que podía tener ahora mismo Kevin Durant, que es buenísimo, ¿vale? Que lo hemos visto, que hay ejemplos de sobra para comprobar lo que estoy diciendo de que es un jugador absolutamente extraordinario. Sin ir más lejos, los pasados Juegos Olímpicos, en el máximo nivel internacional, este tipo decide que Estados Unidos debe ser campeón olímpico. Pero a lo que voy es que en el global de una temporada, sobre todo cuando tratas de construir un proyecto, yo creo que ya tenían las bases muy asentadas. Y lo estamos viendo, que Chris Paul llega a San Antonio y el equipo funciona. Que Michael Bridges llega a los Knicks y el equipo funciona. Que Cameron Johnson, incluso en los Nets, no lo está haciendo nada mal, teniendo en cuenta lo mal que está el equipo, que su objetivo es tanquear y demás. Pero creo que ya tenían lo necesario para competir y que probablemente lo que te faltaba era un cambio de aires. Y ahora tenemos el problema, Nacho, de los Suns, que claro, Mike Budenholzer ha perdido otra vez el vestuario. Pero es que ya estaba roto con Frank Vogel y ya estaba roto con Monty Williams. Ahí sí. La pregunta es, ¿dónde está el problema? Y el único que se mantiene desde el principio es Devin Booker. Que no, por personalidad no me parece un tipo que digas, es un problema de vestuario. No, de hecho lo que salió también fue, ¿no?, como que Devin Booker trató de ser vocal en el vestuario y que fue Mike Budenholzer el que le vino a decir que, bueno, que controlase, ¿no?, esos instintos, ¿no? Y luego Devin Booker le lanzó una pullita en rueda de prensa. Es que la situación está más tensa el año pasado con Vogel, que Vogel incluso tenía menos armas en la plantilla, porque varios jugadores que se ficharon como por debajo del radar funcionaron luego muy mal, ¿no? Y el año pasado es cierto que Phoenix pues sí que tenía importantes problemas en la plantilla, más allá de que Bill y Nurkic no te funcionaban, que eso ya te mata, ¿no? Porque son el tercer y el cuarto salarios más altos de la plantilla. Pero sí, yo creo que al final, obviamente te vas a cargar a Budenholzer porque te lo vas a cargar, salvo que digan, oye, hemos pagado ya mucho en rescisiones de entrenadores, que sería ya el tercero. Como va a salir Durant, pues reconstruimos esto, pero yo entiendo que Budenholzer saldrá despedido en verano porque además sí que ha habido muchas más críticas desde insiders de los Suns y desde el entorno de Phoenix que las que recibió Vogel, ¿no? Por ejemplo, últimamente Ryan Dunn y Oso Godaro no juegan, que es algo que es incomprensible dada la situación de, lo primero, los rookies, que están siendo fantásticos, o al menos fueron uno de los jugadores más destacados del principio de temporada, es que ahora le da prioridad, por ejemplo, a Bol Bol, que lo está haciendo bastante bien, pero hombre. Fíjate que yo Bol Bol me alegro de que le hayan dado minutos, porque yo viendo la plantilla de los Suns decía, joder, es que Bol Bol encaja muy bien justo en lo que hablamos de alguien que pueda acompañar a Durant dando más tamaño en el 4 y lo está haciendo bien. Y yo creo que el equipo que apueste en algún momento por Bol Bol de verdad, con un rol fijo de a lo mejor 15 minutos desde el banquillo para el puesto de la pívot suplente, creo que se va a llevar una sorpresa y que va a encontrar un jugador que verdaderamente aporta. Pero bueno, en Phoenix han sido muy reacios a darle minutos durante 2 temporadas, una cosa que cuesta entender, y solo le han dado minutos cuando ya la situación estaba completamente rota y perdida, ¿no? No cuando todavía había margen para salvarlo. Pero bueno, lo de Ryan Dunn sobre todo es sangrante, no tiene ningún sentido que esté fuera de la rotación, así que lo suyo sería cargarse al entrenador, mueves a Kevin Durant, Bradley Beal a ver qué sucede. Y creo que incluso Phoenix debe plantearse el traspaso de Devin Booker, Sergio, porque tiene 28 años, es un jugador que está en su prime, es uno de los mejores de la liga, por mucho que está haciendo un año de cierta recesión para sus estándares. Y honestamente, yo te digo esto como seguidor de los Suns y como una persona que adora a Devin Booker y que durante años ha sido el único motivo para ver a su equipo, pero pensando fríamente desde la franquicia, dices, oye, ¿te va a dar tiempo a montar un proyecto candidato para en 2 o 3 años estar de vuelta en la pomada? Me cuesta mucho verlo. Y luego el hecho de que Devin Booker no es un perfil en el cual puedas confiar para la creación de juego, porque lo hemos visto a lo largo de estas 2 últimas temporadas que no es un base. O sea, por mucho que se hayan empeñado los diferentes entrenadores o les han llevado la situación a esa coyuntura, Booker no es un base. Y creo que su juego se está estancando muchísimo desde que está obligado a tener que repartir tantas asistencias. Ahora creo que está en 6,7 de media. O sea, la mejor versión de Booker la vimos con Chris Paul, con alguien que le facilitaba tanto el juego, tanto con Chris Paul como con Ricky Rubio, que parece un poco enterrado en el tiempo.
Y yo para cerrar el tema de los Suns te quería mencionar el tema del agujero defensivo, porque Vogel anteriormente era un gurú a nivel de trabajo defensivo, sin duda. Mike Budenholzer también ha sido uno de los mejores técnicos en clave defensiva de los últimos años y estamos hablando de la tercera peor defensa, perdón, la cuarta peor defensa de toda la NBA. Es que por debajo están los Wizards, los Jazz y los Pelicans. Es que no tengo No hay por mucho dónde que cogerlo. decir de ahí porque es dramático, pero claro, si durante mucho tiempo de la temporada tu quinteto titular ha sido Tyus Jones, Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant y Yusuf Nurkic, Mal, es mal, mal, mal. que, es que no ¿Cuál es tu hay... siguiente decepción? Vamos a correr un tupido veloz.